Vamos a nuestros comentarios, que esta semana creo que les cambiamos de nombre a comentarios contestatarios. Bueno, pues sí, efectivamente le cambiamos de nombre y tenemos un montón de comentarios. Vamos a tratar de echarlos fuera lo más pronto que podamos, así que empecemos. Señorón, me encantan los que ya... Pero este al menos pone su nombre, ¿no? Si se precia de ser ateo, entonces ¿qué le importa lo que digan las distintas religiones? Esté tranquilo usted con lo que crea. Y le respondo yo, con gente como tú, fanatizada con chifladuras como las de Samael, y a diario borro comentarios idiotas de los adeptos de esta secta, paréntesis, como ven ustedes, esto está hecho en el vídeo de la Gnosis de Samael, que diario vienen los de la Gnosis, no voy a estar tranquilo. Su renuncia a pensar es preocupante, entre otras cosas porque luego les da por reproducirse y educar a sus hijos en la imbecilidad profunda. Con razón se enojan conmigo, ¿verdad? Bueno, hablé de la fabada la semana pasada, entonces ahora tengo que dar clase de cocina. Entonces la fabada son básicamente frijoles charros, se hacen mucho en el norte de México, típico en las carnitas asadas, jeje. En lugar de ese frijol blanco son los frijoles bayos, que por lo que explica saben igual al blanco. Y pues los embutidos son parecidos también, aunque no los mismos. Y entonces, ni modo, mi parte de los fogones. O nunca has comido fabada o nunca has comido frijoles charros. Los frijoles charros se hacen con cebolla, ajo, cilantro, tomate, salchicha, longaniza y chile. Cosas que no lleva la fabada, so pena de muerte. Tú intentas eso aquí en Asturias y no sales de la cocina, ¿eh? Y los frijoles son enormemente distintos. El chorizo mexicano es un embutido crudo que lleva chile, mientras que el español es curado y ahumado. Y si lo quieres picante, pues, hay gente que lo come picantísimo por aquí, es picante con pimienta, pimentón picante y a veces cayena. Los frijoles charros no llevan ni morcilla ni lacón o paleta. La alubia para fabada está certificada por un indicador geográfico de origen y tiene muy poco que ver con los frijoles pintos, que son más secos y pequeños. Y la fabada lleva azafrán y en todo caso una hoja de laurel. Pero fuera de eso son iguales, sí, hombre. Ay, hermanitos. Es zurdito, ya me está claro, yo soy zurdito. No, soy diestro, pero soy de izquierda. Es zurdito porque ve a una persona de derecha le quiere llamar fascista. Si Trump fuera fascista, en su mandato hubiera hecho muchas guerras y no las hizo. Ahora resulta que para ser fascista hay que hacer guerras. Mantuvo a raya Rusia, Israel, Corea del Norte e Irán. Fíjense muy bien, la gloria de Donald Trump es que mantuvo a raya Rusia, Israel, Corea del Norte e Irán. Obama compró el Premio Nobel de la Paz. Yo no estoy seguro que lo haya comprado. Es una estupidez que se lo hayan dado, pero no creo que lo haya comprado. Y realizó ataques en Libia, Pakistán, Somalia y Yemen, lugares donde también atacó, por cierto, Donald Trump. Pero le digo, que no lo dije yo, porque eso de llamarle a Trump fascista, me está acusando a mí, que no lo dije yo, analfabestia. Lo dijeron los generales Mark A. Milley y John Kelly. Nada sospechosos de ser zurditos, qué bobo eres. Trump no mantuvo a raya a nadie, al contrario, le dio alas a Rusia para continuar la agresión a Ucrania, le dio garantías a Corea para que siguiera con su programa nuclear y rompió el pacto que controlaba el programa de armas nucleares de Irán, que gracias a Trump se reanudó intensamente. Claro que siendo anónimo y amigo del fascista Trump, es difícil pedirte que te ajustes a los hechos. Y entonces me contestó, ahora resulta que la obligación de Trump es mantener raya a unos psicópatas como los presidentes de Rusia, Corea del Norte e Irán. Lo dijiste tú, criatura. No yo. Estados Unidos tiene problemas más serios que ocuparse de esos locos. Bueno, en los 4 años de Trump, esos países no declararon la guerra, sino hasta el gobierno zurdo de Biden. Te tengo una noticia. Ni Rusia, ni Corea del Norte, ni Irán han declarado la guerra a nadie. Luego me insultaba, así que tuve que borrar todo. Esto fue muy inteligente, muy interesante, y esto sí me llamó la atención. No sé si era mi mensaje, pero gustaría hacerle una pregunta, no hate. Ya, está bien que sean previsores. Usted en incontables ocasiones ha dicho que la filosofía no sirve para nada.
Sin embargo, hay vídeos donde hace mención de las falacias lógicas, no, más bien de las falacias argumentales, pero bueno, para advertirnos de un argumento o pensamiento que es inválido. Por ejemplo, hay un vídeo suyo donde habla de la falacia de la generalización indebida. En otro, refutando a un apologista religioso, hace mención de la falacia de autoridad. Esos son dos ejemplos que puedo recordar. Sí, hay muchísimos. El estudio de las falacias reposa sobre la lógica, una rama de la filosofía, ya empezamos, que comenzó con las refutaciones sofísticas de Aristóteles y que funcionan en contextos reales de argumentación. Entonces mi pregunta es, cuando usted habla de lo inútil de la filosofía, ¿está refiriéndose a toda ella o a muchas de sus ramas? Si la filosofía no sirve para nada, ¿por qué emplea una rama de ella para refutar argumentos de otros? Le recuerdo que mi pregunta es planteada con respeto y admiración. Sí, no pasa nada, hombre, mira. El estudio de las falacias comenzó con unos señores que se llamaban filósofos y que no usaron las herramientas especulativas de la filosofía. Actualmente la lógica está considerada dentro de las matemáticas, no de la filosofía. Aquí quiero agregar, se usan tablas de verdad y mecanismos para determinar que algo es una falacia. No es una cosa así como, bueno, nosotros nacemos para la realización eterna. No es una especulación así, son cosas objetivas. Y le digo, si yo uso algo que un filósofo hizo o dijo, no estoy validando la filosofía como disciplina. Nunca he dicho nunca que un filósofo sea forzosamente tonto. Puede tener ideas agudas, simplemente que esas ideas también las puede tener sin estudiar filosofía y sin tener un título de doctor en filosofía. Tú ves el resultado y lo atribuyes a la disciplina. Yo no, porque no tengo la demostración de la relación causal, es decir, que la filosofía te vuelve inteligente. Si Aristóteles comenzó el análisis de las falacias, tú piensas que lo hizo porque era filósofo. Yo pienso que lo hizo pese a ser filósofo, porque aplicó tablas matemáticas de verdad muy distintas de lo que hacen sus otras obras especulativas y sin bases, cuando hace filosofía y se va por lugares muy raros como la República. Y aquí tengo que añadir, es que cuando no había ciencia, pues sí, Aristóteles hizo observaciones biológicas, pero las observaciones biológicas de Aristóteles no son filosofía, son biología. Y se hicieron observaciones matemáticas y se hicieron observaciones sobre la música, pero esas no eran filosofía porque estaban centradas en la realidad. A lo que le llamamos filosofía es otra cosa. Por cierto, voy a hacer un vídeo sobre eso, pero bueno, el caso es que está respondido, creo que bien. Me gustan sus vídeos regularmente, pero este no, el de Trump, vanguardia del fascismo. Es su opinión personal, pero señor, si no vive en Aurora, Colorado, como yo, no sabe en realidad qué está pasando. Entonces le explico. Trump se escora al fascismo, tanto que su antiguo... esto es lo que decía el video. Trump se escora tanto al fascismo que su antiguo jefe de las Fuerzas Armadas lo denuncia. Digo, no es mi opinión. Es lo que dijeron el alcalde y el jefe de policía de Aurora, que seguramente saben mejor que tú qué está pasando, lo mismo con el alcalde de Springfield, y los dos son republicanos. Lo siento, tu Hitler color naranja es un mentiroso compulsivo. Y me dicen, coincido en todo, cuando en la barbarie ayurvédica. Quizás el único disenso está en el concepto de avanzado, pero yo decía que la ciencia es más avanzada que la superstición. Yo usaría mejor eficiente, así se le quita ese sesgo positivista, imperialista y eurocéntrico que mencionas. De este modo las medicinas tradicionales son eficientes porque permiten mantener a cierto número de individuos lo suficientemente sanos como para que lleguen a una edad en que puedan reproducirse y evitar que la especie se extinga. Ya no respondí a esto, pero no tan eficientes como la medicina moderna que permite que siga viva gente que en otras épocas se moría. Aquí aclaro que las medicinas tradicionales no hacen nada porque la gente viva más tiempo. Es una creencia, no está demostrado. Con ese mismo criterio, el tecito de la abuela es mucho más eficiente que la homeopatía, que es apenas agua con azúcar. Al menos el tecito tiene la posibilidad de hacerte bien. Yo que vos usaría eficiente, digo nomás como para evitar críticas innecesarias. Y le digo yo, el progreso no es un mito decimonónico como te dijeron que era en clase de posmo. Es un hecho demostrable y nadie dice que sea irreversible. Basta ver lo que los ayatolas han hecho en Irán para ver que podemos perderlo todo. Pero amontonar adjetivos sobre un hecho objetivo y con evidencias amplísimas es una pataleta de niño malcriado. Vivimos más, vivimos mejor, sabemos más, tenemos una moralidad menos tribal. Vamos usando los recursos naturales mejor. Todo eso es progreso.
Y no se trata de eficiencia, que es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos, que no tiene nada que ver. Se trata de que todo tiempo pasado fue peor, y quien vive en el pasado condena a los suyos a vivir peor, mientras que si viene al presente, vivirá mejor y sus hijos y nietos también. Y eso no es ni un sesgo positivista, ni imperialista, ni eurocéntrico. Un conocimiento más avanzado lo es objetivamente. Y si odias a los pueblos que generaron ese conocimiento y ves en ellos el imperialismo que no ves en otros pueblos y ves en ellos un etnocentrismo que no ves en otros pueblos, el problema es tuyo porque básicamente eres un racista. En España, me encanta, Elvis fue... En España la gran mayoría de la gente no tiene casas, las empresas son dueñas de muchas casas y cobran mucho el alquiler de las casas y el gobierno lo permite, el gobierno del PSOE que tiene una bronca con los signos gramaticales, bueno. El gobierno del PSOE que dice ser socialista solo le importa enriquecer a las grandes empresas y el pueblo cada día más pobre. Y digo, a ver, ¿qué ganas con mentir? Según las estadísticas, y las puedes consultar en Google, casi el 77% de los españoles eran dueños de su vivienda en 2022. Casi el 77% de los españoles, es decir, solo el 23% alquila. Me imagino que mientas para poderle pegar al PSOE como todos los fachas, anónimo y cobarde, esperando que no te pillen. Y te pillé. Saludos, Mauricio. Un placer escucharte. Te hago esta pregunta. ¿Crees que está pasando la islamización silenciosa de Europa amparándose en las constituciones occidentales, donde hay literal libertad de culto? Yo lo siento así desde hace más de 20 años. Gracias y saludos desde Quito. Y es que en Quito, por lo visto, les ha llegado el relato de que aquí, bueno, están a punto de ponerme un hijab a mí. Y le digo que es un mito. ¿Que los musulmanes tienen derecho a su culto? Pues sí. ¿Y? ¿Significa eso que los musulmanes son radicales islamistas que nos quieren imponer la Sharia? Pues no. Salvo una pequeñísima minoría, no es el caso, sin contar con que todos los países y la Unión Europea tienen en vigor protocolos y acciones contra el radicalismo terrorista. No es que haya algo horrible que está pasando a espaldas de los gobiernos. Eso es un espantajo racista de la ultraderecha y nada más. Y que puede dañar además enormemente a musulmanes que no son radicales, que no son islamistas y que quieren vivir en paz en una Europa a la que quieran y respetan y que son mayoría. O sea, así de sencillo, porque si no fueran mayoría, entonces ya habría otro problema. Y entonces yo decía, sobre todo esto a los alquileres, me dicen, hay un plan para impedir que la gente forme familias y crezca la población. Se gastan millonadas en obras públicas inútiles y no pueden construir pisos cuyo coste recuperarían en venta o alquiler, no se lo cree nadie. Por supuesto se saltó la parte donde yo contaba, por ejemplo, en Asturias, cómo se va a invertir en la creación de vivienda social. Eso no le gusta, pero le digo yo, tienes razón. Es por eso que la población mundial ha disminuido en estos últimos 20 años de 6.503 millones de personas a tan solo 8.162 millones de personas. Y concretamente en España hemos bajado de 43.200.000 a apenas 48.800.000. Que no ha bajado, ha subido. De todas las memeses de las conspiraciones, de todas las memeses de las conspiraciones, la de la reducción de la población es sin duda alguna la más pendeja, cretina, badulaque y pelotuda. Y sigo. Los azúcares añadidos se comenzaron a disminuir por órdenes de los gobiernos, no porque nosotros queramos comprar, lo que decía yo en el vídeo, es que pues, la gente te vende lo que quieres comprar. Entonces si empiezas, no, es que ya me asustaron con los azúcares añadidos, mis amigos como los nutricionistas que hemos tenido aquí, pues entonces ya no quiero azúcares añadidos, yo te vendo algo sin azúcares añadidos. Así funciona. Pero dice Juan de Batista que no. Se comenzaron a disminuir por orden de los gobiernos, no del gusto de los consumidores. De hecho, hay países en donde conseguir bebidas sin azúcares que no sea agua es casi imposible, básicamente porque sus gobiernos no han hecho campañas al respecto. Decir que las empresas venden lo que el usuario quiere es lo que dicen psicópatas como Javier Milei. Yo le digo,
¿De verdad crees que venden algo que los consumidores no desean? Cuando tú compras algo, eres un títere de alguna forma de dominio mental. Cuéntanos cómo es que te controlan para que adquieras cosas que no quieres tener. En el vídeo comento cosas como el marketing dirigido a niños y hay otros muchos trucos de publicidad y demás que evidentemente matizan las taradeces de Milei. Pero ponerse a las taradeces de los ultralibertarianos con taradeces conspiranoicas no es precisamente una buena estrategia. Pero antes de decir nada más, dime por favor cómo es que las últimas 10 compras que hiciste fueron de cosas que no querías. Estoy esperando que responda. Esto fue hace 4 días, o sea que igual no lo ha visto. Si lo responde, lo veremos. ¿Y crees que en el capitalismo, donde la salud es un negocio y no un derecho a los pobres, los atenderán? Esto por lo que hablamos de los vídeos sobre salud en los Estados Unidos. Le digo, verás, el Reino Unido es capitalista y hay una salud pública como derecho desde que la fundó un socialista, Aneurin Vivan, que es la envidia del mundo. España nunca ha sido un país con una economía comunista y la sanidad pública funciona y atiende a todos por igual. Hoy, como digo, me acabo de... ¿Fue aquí? No, de este lado. Sí, hoy me tocó vacuna de la gripe y aquí la de la COVID, que como no sangré, no me pusieron tirita. Quizás si en lugar de preguntar lo que la gente cree o chapotear en lo que tú crees, deberías informarte. La idea de que no hay esperanza fuera del marxismo ya está un poco oxidada. Ay, Dios mío, esto quedó enorme, ¿por qué? Porque no lo hice pequeño. Poco se sabe de los brutales crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial, de los que hablé en ese vídeo. Poco se sabe porque Hollywood no produce películas sobre ese tema, quizás a manera de encubrimiento para no engañar la imagen de ese país, y mucho menos las atrocidades que en los Estados Unidos se han cometido, que Estados Unidos ha cometido atrocidades, pero como las del Imperio japonés o la de los nazis, no. No así con el Holocausto nazi, en el que se produjeron y se siguen produciendo muchas series, porque en algunos casos ocultan y en otros difunden qué hay detrás de eso. Y le digo, no creo que haya nada detrás, sobre todo porque Hollywood no es una conspiración tersa y firme, sino un conjunto de empresas privadas que buscan ganar dinero y eligen temas que les permitan hacerlo. Y si no has visto las muchas películas que se han hecho en Hollywood sobre la guerra en el Pacífico, el problema creo que es tuyo. Empieza con Sands of Iwo Jima. Hay muchas películas sobre la guerra en el Pacífico Sur y la mejor no es británica, no es estadounidense, sino británica, y es el puente sobre el río Kwai. Y si la brutalidad del ejército imperial japonés no está bien retratada allí, no sé dónde está bien retratada. Y es una maravilla de película. Y terminamos. Ixtar 75, sentadito en un escritorio con aire acondicionado. En Asturias no lo necesitamos, ¿eh? Se ve muy fácil pedirle a un soldado israelí no provocar bajas colaterales. No puedo ni imaginarme en un escenario real. Porque hablaba yo de las masacres civiles que está cometiendo Israel. Y le digo, mira, pues sentadito en el váter con tu móvil, se ve muy fácil confundir las bajas colaterales inevitables. Desafortunadamente en las guerras hay bajas colaterales inevitables, pero una buena estrategia militar trata de reducirlas al mínimo, no de maximizarlas o de permitirlas, como ocurrió en Vietnam, por ejemplo, donde las bajas civiles eran más que las bajas militares, o en el caso de ahora en Gaza y en Líbano. Digo, sentadito en el váter con tu móvil se ve muy fácil confundir las bajas colaterales inevitables con el bombardeo en misericordia a blancos civiles que no son llevados a cabo, por cierto, por la infantería ni tu fantasioso soldado israelí en una situación inevitable, sino como una decisión político-militar de los altos mandos que están cometiendo crímenes de guerra clarísimos. Venga, límpiate, te lavas las manos y te disculpas. Y con eso pues más o menos terminamos con los comentarios contestatarios de hoy, que sé que les ha gustado el asunto, no sé si me alargo mucho con ello, si sienten que son muy largos, pues me avisan y reducimos a que sean menos. Y quité un montón, porque yo me pongo a responder, yo sí respondo, yo sí los veo, yo sí los oigo, y luego sale peor.